Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 80, marzo 21, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Antiguo Testamento. Números 32:1 a 33:39. La tribu de Rubén y la de Gad eligen dónde vivir. Capítulo 32. La tribu de Rubén y la de Gad tenían mucho ganado. Cuando vieron que la región de Jazer y de Galaad era buena para el ganado, les dijeron a Moisés, a Eleazar y a los jefes de Israel: las regiones de Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Elalé, Sebam, Nebo y Beón son muy buenas para el ganado, y nosotros tenemos mucho. Dios conquistó esas regiones para su pueblo, así que ahora les rogamos que nos dejen vivir en ellas. Y si a ustedes les parece bien, ya no iremos a vivir al otro lado del río Jordán. Pero Moisés les contestó: ¿así que a ustedes les parece bien quedarse aquí mientras sus hermanos van a la guerra? Por culpa de ustedes las demás tribus se van a desanimar y ya no van a querer ir al territorio que Dios les ha dado. Eso mismo hicieron sus antepasados al principio. Cuando los envié desde Cades Barnea a explorar el territorio, llegaron hasta el arroyo de Escol. Luego vinieron a desanimar a los israelitas para que no pasaran al territorio prometido. Dios se enojó muchísimo ese día y dijo: puesto que no quisieron obedecerme, juro que ninguno de los que salieron de Egipto mayor de 20 años entrará al territorio que prometí a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Solo entrarán Caleb y Josué porque confiaron en mí. Tal fue el enojo de Dios que durante 40 años hizo que los israelitas dieran vueltas por el desierto hasta que todos los desobedientes murieron. Y ahora ustedes, que son tan malos como sus antepasados, hacen lo mismo. ¿Quieren que Dios se enoje de nuevo contra Israel? Si ustedes se quedan aquí y no obedecen a Dios, Él dejará morir a todo el pueblo en el desierto, y ustedes serán los responsables. Entonces los de la tribu de Rubén y los de Gad le contestaron a Moisés: nosotros construiremos casas para nuestros hijos y corrales para el ganado, pero iremos al frente del ejército y lucharemos junto a las demás tribus hasta que ellos también tengan un lugar donde vivir. Lo único que deseamos es dejar a nuestros hijos bien protegidos en las ciudades que construyamos, para que la gente de esta región no les haga daño. Cuando los demás israelitas tengan también un lugar donde vivir, regresaremos a nuestro territorio, pues no queremos vivir con ellos del otro lado del río Jordán. Y Moisés les respondió: pues si cumplen su palabra y se arman para combatir a las órdenes del Señor, si todos ustedes cruzan armados el río Jordán, bajo las órdenes del Señor, y se quedan allí hasta que el Señor expulse a todos sus enemigos y haya conquistado el país, entonces podrán volver, pues quedarán libres de su obligación para con el Señor y para con Israel. Esta tierra será propiedad de ustedes con la aprobación del Señor. Pero si no lo hacen así, sepan que cometen un pecado contra el Señor y que algún día les llegará el castigo por ese pecado. Construyan, pues, ciudades para sus familias y corrales para sus ovejas, pero cumplan su palabra. Los descendientes de Gad y de Rubén le contestaron: estos servidores tuyos harán lo que les has mandado. Nuestras mujeres y nuestros hijos pequeños con el ganado y todos nuestros animales se quedarán aquí, en las ciudades de Galaad.
Y nosotros, tus servidores, nos armaremos e iremos a la guerra bajo las órdenes del Señor, tal como tú nos lo has mandado». Entonces Moisés dio las siguientes instrucciones al sacerdote Eleazar, a Josué y a los jefes de familia de las diversas tribus de Israel. «Si todos los hombres de las tribus de Gad y de Rubén cruzan con ustedes el Jordán armados para pelear bajo las órdenes del Señor hasta que ustedes conquisten el país, entonces ustedes les darán a ellos el país de Galaad como territorio propio. Pero si no pasan armados, entonces les tocará un territorio entre ustedes en el país de Canaán». Los descendientes de Gad y Rubén respondieron: «Haremos lo que el Señor ha ordenado a estos servidores tuyos. Pasaremos armados al país de Canaán obedeciendo al Señor, pero nos quedaremos con el territorio al oriente del Jordán como nuestra propiedad». Y así a las tribus de Gad y Rubén y a la media tribu de Manasés, Moisés les dio los territorios de Sión, rey amorreo, y de Og, rey de Basán, con las ciudades que les pertenecían y los campos que las rodeaban. Los de la tribu de Gad reconstruyeron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Jazer, Jogbeá, Bet-Nimrá y Bet-Arán, y las fortificaron e hicieron corrales para sus ovejas. Los de la tribu de Rubén reconstruyeron las ciudades de Esbón, Elalé, Kiriataim, Nebo, Baal-Meón y Sibma, cambiando el nombre a algunas de ellas y poniendo su propio nombre a las que reconstruyeron. El clan de Maquir de la tribu de Manasés fue a Galaad y la conquistó y expulsó a los amorreos que vivían allí. Moisés entonces dio Galaad a los maquiritas. Los hombres de Yair, otro clan de la tribu de Manasés, ocuparon varias de las ciudades de Galaad y le cambiaron el nombre a la región y le pusieron Javot Yair. Mientras tanto, un hombre llamado Noba fue y tomó a Kenat y sus pueblos y los ocupó, y la región se llamó Noba. Ruta de Israel por el desierto, capítulo 33. Este es el itinerario que Israel siguió desde que Moisés y Aarón lo sacaron de Egipto. Moisés anotó las etapas del viaje en la forma que el Señor le había ordenado. Salieron de la ciudad de Ramsés en Egipto el 1 de abril, el día siguiente de la noche de la Pascua. Salieron con orgullo a instancias de los egipcios que estaban sepultando a los primogénitos que el Señor había matado la noche anterior. El Señor ciertamente había derrotado a todos los dioses de Egipto aquella noche. Después de salir de Ramsés, acamparon en Sucot, en Etam, el límite del desierto, y en Pit Ahirot, cerca de Baal-Zephón, donde acamparon al pie del monte Migdol. Desde allí cruzaron en seco el Mar Rojo y durante 3 días se internaron en el desierto de Etam, acampando luego en Mara. Salieron de Mara y acamparon en Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Saliendo de Elim, acamparon junto al Mar Rojo, y luego en el desierto de Sin. De allí llegaron hasta Dovka, y luego acamparon en Aluz. Siguieron después a Refidín, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Atavá. Salieron de Kibrot Atavá y acamparon en Aserot. Salieron de Aserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Selata. Salieron de Selata y acamparon en el monte Sefer. Salieron del monte Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Taat. Salieron de Taat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka.
Salieron de Mitca y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene-Jacán. Salieron de Bene-Jacán y acamparon en Or-Agidgad. Salieron de Od-Agidgad y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Partieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y partieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en los extremos del país de Edom. El sacerdote Aarón subió al monte Or y tal y como el Señor lo había dicho, allí murió. Era el día primero del mes quinto, 40 años después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. Aarón murió en el monte Or a la edad de 123 años. Comparte el mensaje con el contenido de las redes sociales de toda la Biblia en un año. Continuamos. Nuevo Testamento. Lucas 4:31 a 5:11. Jesús expulsa un demonio. Después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, clamó, gritando: «Vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús lo reprendió. «Cállate», le ordenó, «sal de este hombre». En ese mismo momento, el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. La gente, asombrada, exclamó: «¿Qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden». Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. Jesús sana a mucha gente. Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma, con mucha fiebre. «Por favor, sánala», le suplicaron todos. De pie junto a su cama, Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. También de muchos salían demonios, los cuales gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Jesús predica en Galilea. Al llegar el día, Jesús salió y se fue a un lugar apartado. La gente lo buscaba y cuando lo encontraron, intentaron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo: «También es necesario que yo anuncie en otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto he sido enviado». Y siguió predicando en las sinagogas de esa región. La pesca milagrosa, capítulo 5. En cierta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban 2 barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud.
Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar». Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red». Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: «Señor, apártate de mí, porque soy un pecador». Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: «No temas, que desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Salmos. Salmo 64, 1-10. Al director musical, Salmo de David. Capítulo 64. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Protégeme del temor al enemigo. Escóndeme de esa pandilla de impíos, de esa caterva de malhechores. Afilan su lengua como espada y lanzan como flechas palabras ponzoñosas. Emboscados disparan contra el inocente, le tiran sin temor y sin aviso. Unos a otros se animan en sus planes impíos, calculan cómo tender sus trampas y hasta dicen: ¿quién las verá? Maquinan injusticias y dicen: hemos tramado un plan perfecto. Cuán incomprensibles son la mente y los pensamientos humanos. Pero Dios les disparará sus flechas, y sin aviso caerán heridos. Su propia lengua será su ruina, y quien los vea se burlará de ellos. La humanidad entera sentirá temor. Proclamará las proezas de Dios, y meditará en sus obras. Que se regocijen en el Señor los justos, que busquen refugio en Él, que lo alaben todos los de recto corazón. Proverbios. Proverbios 11:22. Como argolla de oro en hocico de cerdo es la mujer bella pero indiscreta. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.